Muy buenas futuros ricos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que francamente bien. En el día de hoy quiero explicaros de forma, voy a intentar que breve, sencilla y para absolutamente todos los públicos, qué es todo este revuelo, todo esto que se está comentando con el demerge de Ethereum, que es una posible bifurcación, que se va a hacer un hard fork donde se va a pasar de Ethereum de Proof of Work a Proof of Stake. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es Ethereum Classic? ¿Qué es Ethereum normal? ¿Qué podría pasar en el futuro con todo esto? Creo que hay mucho revuelo, prácticamente mucha información, pero que no es del todo clara, sencilla y para que todo el mundo lo pueda entender. Y ese va a ser el objetivo de este vídeo. Voy a utilizar para ello también algunos ejemplos de cosas que ya han pasado, para que así podáis entender más fácilmente qué es lo que podría pasar en el futuro. Si esto os ayuda, como siempre, recordad que os podéis suscribir al canal de YouTube. Es totalmente fácil, sencillo y no os cuesta a vosotros absolutamente nada. Y también que en la descripción del vídeo encontraréis diferentes enlaces de interés, entre ellos el canal de Telegram. Dicho esto, para ello voy a utilizar algo muy sencillo. Podría haber preparado una presentación muy bonita, muy visual, pero creo que es mucho más fácil tener herramientas que podéis tener todos vosotros. Actualmente, si vamos a CoinMarketCap, una página que la mayoría de vosotros seguramente conozca, y filtramos aquí por Ethereum, veremos que normalmente lo que nos van a filtrar van a ser dos opciones. Una que se encuentra en la posición número 2 por capitalización de mercado y otra que sería la posición 20, que sería la versión de Ethereum ETH, y otra que sería Ethereum Classic ETC. Normalmente hay mucha gente, y sobre todo si sois recientes en el mundo de las criptomonedas, que el único Ethereum que consideráis el auténtico y el que en el que se está formando todo este revuelo sería el número 2, el ETH, pero es cierto que existe otro Ethereum que sería el ETC, como hemos comentado. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué Ethereum Classic tiene este precio actualmente? ¿Y por qué existe otro Ethereum, por así decir, ¿vale? Para entender todo esto quiero explicar antes tres conceptos muy básicos y muy sencillos que nos va a ayudar a proseguir con toda esta explicación. En un primer lugar quiero explicar qué es una bifurcación. Se está comentando de que se va a realizar con el demerge el próximo 15-16 de septiembre, se va a realizar una bifurcación del Ethereum que actualmente comentamos y que todos conocemos porque está en la posición número 2. Se va a realizar una bifurcación y podría eso realizar un hard fork, que eso lo que viene a ser es separar las redes en dos. Va a ser algo muy parecido, que más tarde vamos a explicar, a lo que pasó en su día, y por eso actualmente existe Ethereum y Ethereum Classic. Pero para entender que es una bifurcación de forma simple, al final es algo que se produce cuando se modifica el protocolo de una blockchain. Cuando esto pasa, las cadenas se dividen y aunque tengan el mismo historial, funcionan totalmente por separado, como en el caso de Ethereum que estamos viendo y en el caso de Ethereum Classic ETC que estamos viendo. Al final no se pueden realizar transacciones entre estas dos redes, es decir, ETC va por un lado y ETH Ethereum va por otro lado. También quiero comentaros otro punto, y es el tema de qué son las DAO, porque creo que también os va a servir a entender el siguiente ejemplo que os voy a comentar. Al final, una DAO no deja de ser una organización autónoma descentralizada. Son organizaciones controladas por contratos inteligentes, smart contracts, y la blockchain. No dependen de una persona en concreto y son transparentes y de libre acceso, es decir, está disponible para todo el público. Y por último, quiero también comentaros un concepto que es el Venture Capital. Seguramente alguno de vosotros lo habéis escuchado alguna vez o lo habéis visto en algún lado. Y al final son fondos de inversión agrupados que no dejan de gestionar el dinero de los inversores que buscan participaciones de capital privado en empresas nuevas, pequeñas y normalmente también medianas. Las grandes están como fuera, es decir, no necesitan un fondo de inversión agrupado, sino que las grandes empresas se encuentran fuera de él. Pero normalmente las empresas nuevas de pequeñas y mediana crecimiento, pues obviamente que se vinculan a este tipo de fondos de inversión, ¿vale? Quiero comentar estos conceptos muy básicos para llegar al siguiente, y es entender por qué existe a día de hoy Ethereum y Ethereum Classic y qué es lo que nos podríamos encontrar en un futuro. Al final existen dos Ethereums porque en su día ya se realizó una bifurcación como la que es posible que se realice el próximo 16 de septiembre.
Esto se produjo, para los más antiguos del lugar, es posible que algunos de vosotros ya la habéis visto, la habéis vivido, pero en el 2016 hubo una bifurcación, debido a que había una división, llamémosle ideológica o de pensamiento, entre dos bandos muy marcados de la comunidad de Ethereum, después de que se produjera un exploit. Este exploit, al final, lo que hizo es que en el 2016, como estábamos comentando, había un contrato inteligente, un smart contract, que se ejecutaba en la blockchain de Ethereum. En Ethereum, que conocíamos hasta ese momento. Y era un contrato que estaba llamado como DAO, que es el concepto que hemos explicado anteriormente. Y que utilizaba como fondos de Venture Capital, que es el otro concepto que acabamos de explicar. Al final lo que pasó es que este exploit hizo que el contrato inteligente, que contaba con millones de Ethereum, un hacker logró robar aproximadamente unos 50 millones en Ethereum, un tercio aproximadamente del total que existía en esa DAO, en esa organización descentralizada que hemos comentado antes. Básicamente fue aprovechando un error en el código del contrato. Entonces, cuando pasó ese punto, hubo dos bandos muy diferenciados. La gente que optaba porque eso no podía ser y era necesario cambiar el código y modificarlo, y gente que decía que no podía, no querían realizar ningún tipo de modificación en el código y se tenía que mantener la esencia. Al final la comunidad de Ethereum se revolucionó, los desarrolladores y la comunidad se unieron y decidieron que lo mejor era realizar una bifurcación que revirtiera este enorme robo, es decir, un dinero que se produjo y se robó, hacer como que aquí no ha pasado nada y se crea ese dinero como mágicamente. Al final eso se realizó y por eso nació el Ethereum que actualmente hoy en día conocemos como ETH, y es el Ethereum que está en el puesto número 2 de CoinMarketCap. Sería este nuevo Ethereum donde se ha realizado una bifurcación y se ha revertido el robo tan grande de dinero que se produjo en su día en el 2016. ¿Qué es entonces Ethereum Classic? Pues es el Ethereum real, el Ethereum básico, el clásico, el que nació en su día y en el que ese robo sí que sucedió, y traceando en las transacciones que se producen en esta red, pues se ve que hubo ese robo de esos 50 millones de Ethereum en su día. Como estáis viendo, la diferencia de precio entre un token y otro es considerable. Al final este es un token que está en su método clásico, por así decirlo, por lo cual la gente no está invirtiendo del mismo modo. No es el mismo dinero el que está invertido en este proyecto, que es el antiguo, como en el nuevo Ethereum. Al final, el tema de que haya dos vertientes muy marcadas, como hemos comentado, es que en Ethereum como tal se ha revertido el robo y es como que nunca ha pasado y se ha intentado modificar el código. Y la gente que actualmente apuesta y confía en que en el Ethereum real es el Ethereum Classic, básicamente lo que defienden en su pensamiento es que el código es la ley. Es decir, no quieren que ningún desarrollador ni ninguna comunidad lo pueda modificar a su antojo. Y eso es básicamente la gente que respalda este proyecto, que alrededor o aproximadamente es un 10%, un 15% aproximadamente de respaldo que tenía en su día la comunidad de Ethereum. Así que podemos decir que hay un 10-15% que siguen respaldando fuertemente el proyecto inicial de Ethereum, que sería ETC, y el resto, más juntamente obviamente con nuevos inversores que son totalmente nuevos, están apostando actualmente por el Ethereum que conocemos todo. ¿Por qué explico todo esto? Pues básicamente porque el día 16 o 15-16 de septiembre está previsto que Ethereum pase de una cadena que actualmente se sustenta en un método, por así decir, de Proof of Work, pase a un Proof of Stake. Esto de nuevo va a generar dos pensamientos totalmente contrarios. Por un lado está la parte de los mineros, que consideran que eso no va a ser suficiente y que ellos necesitan seguir minando para generar sus ingresos y obtener pues sus beneficios, y optan y respaldan el modelo de Proof of Work. Y luego está la otra vertiente, que obviamente para solucionar todos los problemas que tiene Ethereum a nivel de escalabilidad, de altos costes, etcétera, pues también respaldan la migración a Proof of Stake. Así que por eso se entiende o se habla de que es posible que este cambio implique no solo un cambio donde Ethereum, que hemos visto actualmente que está en el número 2, Ethereum como tal se cambie de Proof of Work a Proof of Stake y ya está, no pasa absolutamente nada más,
que eso sería el punto número 1, pero adicionalmente se está hablando de una posible bifurcación, es decir, otra separación de comunidades, por así decirlo, de respaldo, donde se mantenga Ethereum. Ya veremos que normalmente será bajo esta nomenclatura, ETH, porque sigue siendo el Ethereum que se va desarrollando, se va modificando y se va adaptando a los nuevos tiempos, por así decir. Y luego habría que ver si se mantiene por separado el Ethereum que conocemos a día de hoy y que no se innova, es decir, el Ethereum bajo Proof of Work. Ya veríamos si la nomenclatura que le darían sería ETH Work o ETHW, como ya hemos visto algunos exchanges de Poloniex, etcétera, que han listado un token que respalda únicamente ese Ethereum bajo Proof of Work y con esa nomenclatura de token. Habría que verlo, pero eso no es algo confirmado, no es algo que esté 100% respaldado, no es algo, como digo, que sea 100% lo que va a ocurrir. Hay bastante rumores, bastante ruido en todo esto, pero creo que es interesante que la gente entienda que esto ya ha pasado anteriormente, sobre el 2016, donde hubo dos diferencias de pensamiento, dos vertientes muy separadas, gente que quería seguir avanzando en Ethereum, modificar ese código y tener, pues bueno, estar más al día, por llamarlo de algún modo, que es el Ethereum actual, y gente que optó por un código que fue el que se desarrolló en su día y el que inició, que sería el ETC, el Ethereum Classic. Aquí, personalmente, cada uno tiene su propia decisión. Hay mucha gente que indica que Ethereum Classic actualmente es mucho más libre porque lo que pasa, pasa y nadie tiene la capacidad de revertir un robo como lo que hemos comentado. Es decir, nadie puede revertir transacciones ni nadie tiene ese poder para poder echar atrás transacciones. Si pasan, pasan, tanto para bien como para mal. Y hay mucha gente que critica el Ethereum actual por ese mismo motivo. Hay gente con el suficiente poder para poder revertir transacciones, como el robo que hemos comentado, y por eso hay mucha gente que también tiene hate y critican bastante al señor Vitalik, que es uno de los máximos, por así decir, impulsores de este nuevo Ethereum y de los que también obviamente tienen más poder sobre esta red. Así que nada, os doy este contexto de lo que ha pasado en el pasado, también un pequeño ejemplo de lo que podría pasar en el futuro, y creo que con esta información os puede ser bastante interesante de cara a plantear una estrategia cuando se aproxime la fecha de la modificación de Ethereum, como hemos comentado, de Proof of Work a Proof of Stake, para que decidáis si realmente invertir o no invertir, si creéis que os sería rentable por el hard fork que se puede producir, si no, y todo eso. Así que nada, esto es todo por mi parte, no me quiero enrollar más, un fuerte abrazo a todos y nos vemos en la próxima.